¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día para todos los que están escuchándonos desde Perú. Yo soy Cindy Guaripata Yizuka y quiero contarles de que el día de hoy en Feedback Comunicación Empresarial tenemos este conversatorio denominado Nuevos Retos del DIRCO, ¿sí? Y también quiero contarles un poquito acerca de quién es Feedback Comunicación Empresarial. Desde el año 2019, desde el 2 de septiembre exactamente, nosotros iniciamos este proyecto educativo en el cual semana tras semana generamos contenido teórico y práctico para poder seguir contribuyendo con la educación de los comunicadores. ¿Por qué? Porque un comunicador definitivamente tiene que seguir en constante aprendizaje. Es así que nosotros ya nos encontramos en nuestra sexta temporada y pues dentro del contenido que además realizamos, tenemos el tipo de entrevistas audiovisuales, escritas, este tipo de eventos, por ejemplo, lo que son los conversatorios, y lo que buscamos de alguna manera es compartir esas experiencias de otros profesionales para de alguna manera seguir sumando en el crecimiento de cada uno de nosotros como comunicadores, ¿no? El comunicador, como cualquier otro profesional, siempre tiene que estar en constante desarrollo, innovación para que lo pueda aplicar en sus diferentes organizaciones o emprendimientos o en proyectos que uno quiera iniciar, ¿sí? Quiero contarles un poquito acerca de nuestro invitado, permítanme porque con este tema de la tecnología, pues eh, me concentré más en poder conectarnos, estar todos aquí en Instagram. Eh, Gracias a todos los que se están conectando, sí, a los que nos están enviando los saludos. Y bueno, contarles de que nosotros, como les había dicho, ¿no? Generamos este contenido a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, también en LinkedIn y en YouTube. Ustedes pueden revisar toda la información que hemos venido generando desde la primera temporada, del 2019 hasta la fecha. ¿Sí? También contarles que si ustedes desean de alguna manera obtener una certificación por este evento, por este conversatorio Nuevos Retos del DIRCO, pueden hacerlo y pueden enviarnos un mensajito, no un correo a la siguiente cuenta, feedback.comoempresarial@gmail.com. Vuelvo a mencionarlo, feedback.comoempresarial@gmail.com con el asunto certificado y ahí nuestro equipo se pondrá en contacto con ustedes, ¿sí? Quiero contarles un poco acerca de Paul Capriotti, ¿no? Paul Capriotti es doctor en comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Él actualmente es profesor e investigador del Departamento de Estudios de la Universidad Rovira y Virgili, en Tarragona, España. Él es consultor en temas de comunicación estratégica y reputación corporativa. También actualmente desarrolla diversos proyectos de medición de la reputación mediática y digital en España y Latinoamérica. Él es impulsor de Mind Media, es un modelo de análisis de reputación mediática y digital. Paul es autor de diversos libros, por ejemplo, El branding corporativo, Planificación estratégica de la imagen corporativa. También es autor de La imagen de empresa. Y en su último libro, El DIRCON Map, ustedes lo pueden descargar en la siguiente página, www.dirconmap.com. Este libro es totalmente gratuito, ustedes pueden descargarlo y de hecho vamos a conversar acerca de algunos puntos importantes de esta publicación. Paul también ha redactado muchos artículos que estaban publicados en revistas de reconocido, que son muy reconocidas y prestigiosas, y también Paul es profesor en diversas universidades españolas y latinoamericanas, ¿sí? Es por eso que en este tema tan importante como lo que es los nuevos retos del DIRCO, es, era importante pues poder contar con un especialista como Paul Capriotti, ¿no? En base a su trayectoria como académico y como profesional. Permítanme, por favor. Sí, mientras que esperamos que Paul nos dé el alcance. Sí, contarles un poquito acerca de la estructura de los conversatorios. Eh, Vamos a estar primero haciendo unas consultas, ¿sí? Directas a Paul y después ustedes pueden, ustedes van a poder de alguna manera hacernos llegar sus preguntas aquí, efectivamente, en los mensajitos, en el chat, en los mensajes en los comentarios. Pueden dejarnos los comentarios Hola, para poder de ahí responder las preguntas. Paul, volviste, aquí estamos.
Sí, aquí estoy. Aquí estoy. Veo que no he Veo que solucionado el he problema, pero solucionado el bueno, problema, haré pero lo que bueno, se pueda. haré lo que se pueda. Uy, ok. Em, sí, porque me comentabas que ya te has quitado los audífonos, igual se escucha, ¿verdad? ¿Cómo sin audífonos igual? A ver, A ver, hola, 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 hola. ¿Te escucho bien? ¿Te escucho muy bien? no, pero yo me sigo No, pero escuchando yo me sigo escuchando casi Mm, casi mejor. mejor. No hay, No hay, no hay forma no hay forma de solucionar esto. de solucionar esto. Y no sé cuál es el Y no problema, sé cuál es el porque problema, porque estoy conectado por estoy el conectado por el celular, digamos, con lo cual celular, digamos, no, con lo cual no debería tener no problema. debería Pero tener problema. bueno, Pero, bueno, vamos a vamos a ver la que es la lo que que es toca. lo que toca. este tema de la tecnología a veces suele fallar, esos temas Sí, técnicos, pero además no hay Sí, problema. traté de Le- buscarle la traté de solución, buscarle la pero solución, pero no lo encuentro. Y no si le bajo encuentro. el Y volumen le no te bajo escucho a el ti, volumen, no te escucho a ti, así que, así que, bueno, haremos lo bueno, que se pueda. haremos lo que se pueda. Gracias, gracias por esa disposición a pesar de todos estos temas técnicos. Les había estado contando a nuestros seguidores, al público que se ha conectado, un poquito de ti, Paul. Primero, agradecerte por tu tiempo. Sé que pues en el tema académico, profesional, también tienes una agenda bastante apretada. Y también estoy muy contenta porque es la segunda vez que te tenemos aquí en Feedback Comunicación Empresarial. De hecho, que estuviste con nosotros en la segunda temporada en una entrevista justo cuando estábamos en plena pandemia, ¿no? Y Sí. tu análisis en aquel momento era de cómo el comunicador tenía que gestionar, lidiar con situaciones de crisis, ¿no? Cómo debía realmente actuar en ese contexto bastante complicado. No sé si lo recuerdas. Uf, creo que no me acuerdo lo que Creo hice que no me ayer. acuerdo lo que hice ayer. Pero es parte de la trayectoria de Paul Capriotti, ¿no? Y de nuestra lista de expertos que han estado, pues, ¿no? Desde la primera hasta esta temporada, ¿no? O sea, la sexta temporada hasta, hasta la fecha. Y bueno, también le conté a tu público acerca de tu libro, el DIRCOM Map, les comenté en dónde podrían descargarlo y que este libro es gratuito, ¿no? De hecho que es una guía, es de mucha ayuda y el día de hoy vamos a ver acerca de los nuevos retos del DIRCO, ¿sí? Y dentro de lo que nosotros hemos tenido contemplado, ¿no? Quisiera que podamos empezar con la siguiente pregunta, ¿no? En base a tu trayectoria académica y profesional, ¿de qué manera el rol del DIRCO se vuelve más necesario en las organizaciones? Eso no es una Esa pregunta no es fácil una de pregunta contestar, claro, digamos, ¿no? Y claro, creo digamos, que ¿no? Y creo puede, que puede, Diego, va mucho Diego, debate, va digamos. mucho debate. Diego. Eh, Uh -huh. los que estamos en el mundo de la En el comunicación mundo de la comunicación insistimos mucho insistimos en mucho que la en que la comunicación o la gestión de comunicación o la comunicación gestión de cada vez es comunicación más cada relevante, vez es más cada vez debería relevante, ser más cada vez debería relevante ser más relevante para las para las organizaciones o para organizaciones, la para eficacia, la para el eficacia, funcionamiento de para las el organizaciones. funcionamiento de la. Sin embargo, creo que la opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos no necesariamente concuerda con la opinión que Concuerda con la tienen el opinión que resto de tienen el personas de las resto de personas de organizaciones las con nosotros, sobre organizaciones con nosotros, ¿no? nosotros, ¿no? Muchas veces, escucho Muchas veces en reuniones en como esta, en reuniones como esta, en conversatorios, en charlas, que conversatorios, en charlas, que muchos, muchos, muchos egresados, muchos muchos egresados, profesionales se muchos quejan se del quejan poco del reconocimiento poco que tiene reconocimiento que tiene la comunicación en las organizaciones. comunicación en las Y yo organizaciones. insisto Y siempre yo en lo insisto mismo. siempre lo mismo. La manera en que La nosotros manera en vamos que a ganar nosotros vamos a espacios en ganar las espacios en organizaciones, las la manera en que organizaciones, nosotros la vamos manera a en que obtener el nosotros vamos a obtener el reconocimiento reconocimiento que que necesitamos en las necesitamos en organizaciones, las va a organizaciones venir va a venir fundamentalmente por nuestra fundamentalmente por capacidad nuestra capacidad para para generar y generar y demostrar demostrar resultados resultados de la de la comunicación en la comunicación gestión en la gestión de las entidades, en de la las gestión de las entidades, en las organizaciones. Es decir, organizaciones. Es decir, nuestro rol nuestro rol tiene que poder tiene que poder demostrar que demostrar estamos que haciendo estamos haciendo cosas cosas para beneficio de la para organización, que beneficio estamos que generando estamos resultados. generando resultados. Y esos Y resultados esos no vienen resultados no solamente por vienen la parte de solamente la por la parte gestión, de por la la parte de gestión, por la parte de organizar y por la parte de organizar y por la parte planificar. de planificar. Vienen por la parte Vienen por la parte medir y de medir evaluar y los resultados de los toda esta resultados de toda planificación. esta planificación. Es decir, Es decir, podemos ser grandes podemos ser planificadores, grandes podemos tener planificadores, grandes ideas, podemos tener ideas muy grandes creativas, ideas muy creativas,
gestionar muy adecuadamente la comunicación en las organizaciones, pero si luego no medimos y evaluamos los resultados y el impacto que ese resultado tiene en la organización, no vamos a poder demostrar. Por lo tanto, cuando hablamos del rol del comunicador, el rol del DIRCOM, de lo que estamos hablando es de cómo demostramos nuestra aportación, nuestro valor al objetivos, a la misión de la organización. De acuerdo, entonces la labor del comunicador del DIRCOM puntualmente es seguir sumando, seguir colaborando para que las organizaciones puedan seguir de alguna forma logrando sus objetivos, generando valor. Por eso es que al inicio decías, ¿no?, que definitivamente sí, ¿no? O sea, hay un trabajo de por medio en el que nosotros como comunicadores pues estamos, ¿no?, sujetos. Sí, y sobre todo, insisto en ese punto, es decir, muchas veces nosotros dedicamos mucho esfuerzo a la planificación y a la gestión de comunicación, lo cual es clave, indudablemente tenemos que hacer, tenemos que desarrollar nuestra acción de comunicación, pero la acción de comunicación, digamos, no demuestra valor sola por el solo hecho de hacerla, sino que tenemos que medir, tenemos que analizar y tenemos que evaluar los resultados y presentar los resultados del impacto que tenemos. Claro que sí. Y dentro de, podríamos decir, de este cambio, porque así como existen factores del macro y microentorno, las organizaciones van cambiando, de repente hay nuevas unidades de negocio y también el DIRCOM tiene que estar adecuándose a esto, ¿no?, a lo que pueda pasar. ¿Cuál actualmente, o en base a lo que has visto, cuál es el perfil del DIRCOM en un contexto post-pandemia? El mismo que el pre-pandemia. Es decir, ¿Con qué pequeñas diferencias, tal vez, o sin muchas diferencias? Es que el perfil del DIRCOM no creo que haya variado por la pandemia. La pandemia generó unas circunstancias determinadas e impulsó una serie de aspectos que ya estaban desarrollándose. Entonces, es decir, cuestiones como la digitalización, que tiene que ver en nuestro ámbito con todo lo que es la comunicación digital, era algo que ya estaba muy consolidado en nuestro ámbito y que lo que hizo la pandemia fue profundizar en ello. Pero no es algo que haya cambiado de la pre-pandemia a la post-pandemia. La necesidad de planificar a medio y largo plazo ya existía y ahora sigue existiendo. La gestión de crisis, como todo lo que pasó durante, y la necesidad de adaptación y capacidad de adaptación siempre fue algo esencial en la gestión de comunicación, la gestión de crisis, la gestión de situaciones complicadas. Muy bien, la pandemia fue una macrocrisis a la cual nos tuvimos que enfrentar casi todos, por lo tanto, era algo que implica sobre el perfil. Sí. Todo lo que tiene que ver con lo que es la gestión cotidiana tampoco varía. Es decir, el perfil del DIRCOM ya venía a través de otro aspecto, por ejemplo, todo lo que es sostenibilidad, responsabilidad, preocupación, todo eso era algo que ya venía siendo muy relevante en el ámbito de la comunicación y que con la pandemia también ha adquirido mucha relevancia. Pero no es algo que cambiará radicalmente o que trastocara radicalmente lo que es el perfil del DIRCOM o el enfoque del DIRCOM. Es decir, el perfil del DIRCOM, alguien muy orientado a la planificación, a la evaluación, a la gestión de situaciones críticas o situaciones conflictivas, capacidad para visualizar nuevas oportunidades. Todo eso ya estaba, vamos a llamarle, o debería haber estado en el ADN del DIRCOM pre-pandemia, y ahora sigue estando en el ADN. No ha variado. La pandemia es una circunstancia que nos ha atravesado y que en cierta manera aún nos atraviesa, pero tenemos que entenderla como una gran crisis que en nuestro caso ha durado 2 años, prácticamente todo el 2021 al 2020, y que bueno, aún tenemos secuelas. Pero tenemos que
Es cierto que la pandemia lo que nos llevó es a pensar demasiado el día a día y empezar en qué estamos haciendo hoy, qué vamos a hacer mañana. Y nos llevó a dejar de pensar en el medio y largo plazo porque vía el día a día. Ahora que estamos saliendo de la pandemia, tenemos que recuperar algo que ya al principio impulsábamos antes de la pandemia, que era el pensamiento y la planificación a medio y largo plazo. Es decir, la pandemia nos obligó y les obligó a las organizaciones a pensar el día a día. Muy bien. Está claro que eso lo sabemos hacer, lo hacemos más o menos bien. Muy bien, tenemos que recuperar o impulsar todo lo que es la gestión a medio y largo plazo. Yo creo que en nuestro caso, en muchos ámbitos, es un déficit del ámbito de la comunicación. De acuerdo. Entonces, al no haber cambiado, por así decirlo, el perfil, ¿no? de una situación pre o post pandemia, podríamos decir que hoy en día, pues, era justo lo que te consultaba en la primera pregunta, es que ahora el DIRCOM, ¿no? Definitivamente, al tener que trabajar de la mano a mano con los objetivos de la empresa, seguir generando valor, va a tener que estar también acorde, ¿no? A los nuevos propósitos, ¿no? Y estrategias de la misma empresa, como tú decías, ¿no? Si bien es cierto, tal vez para una organización antes, ¿no? Era de repente hacer filantropía, ¿no? O de repente inversión social, ¿no? Y ahora el foco de la organización es netamente estar dentro de lo que es la responsabilidad social o apostar por lo que es la economía circular, digamos. Es el DIRCOM quien ahora, pues dentro de sus funciones, que en realidad eran antes como lo sostenías, pues va a tener que de alguna manera ver en qué momento, ¿no? Va a aplicar esto, ¿no? Si hablamos también de repente de lo digital, ¿no? Que es lo que tú sostenías, ¿no? Muchas organizaciones han tenido que despertar, ¿no? En plena pandemia, y ahora, ¿no? Que por así decirlo, ¿no? La situación es distinta, es mejor para muchas organizaciones, pues va a seguir, ¿no? Apostando por estos canales, plataformas y medios digitales, ¿no? Que tal vez antes no le tenían mucha confianza o lo veían como tal vez no muy necesario. Es que eso, a ver, no tenemos que confundir el mal perfil del DIRCOM o el perfil incorrecto del DIRCOM que podía haber antes de la pandemia con el que se necesita ahora. Es decir, un DIRCOM con un perfil orientado a lo digital, con una visión de digital, era necesario antes de la pandemia. Y es necesario después. Un DIRCOM orientado a la sostenibilidad o ESG, como se le quiera llamar, ya era necesario antes de la pandemia y lo sigue siendo ahora. Por lo tanto, aquellos DIRCOM o aquellas personas de comunicación que los atropelló la pandemia en términos de digitalización y de sostenibilidad, no era un buen, si los atropelló porque no estaban desarrollando un trabajo a nivel de lo digital, estaban teniendo un enfoque hacia la sostenibilidad o hacia la planificación y la tecnología, pues eso no es que cambió el perfil del DIRCOM. El perfil del DIRCOM sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que antes esos DIRCOMs no estaban cumpliendo con su perfil. ¿Me explico? Sí. Por lo tanto, ahora, pues, no es un cambio de rol, no es un cambio de perfil, es que antes probablemente había DIRCOM que no estaban cumpliendo. Y también había muchos DIRCOM, y eso hay que dejarlo claro, había muchísimos DIRCOM que sí estaban impulsando todas esas nuevos roles o nuevas atribuciones o nuevas líneas de trabajo que tenía que desarrollar. E insisto en que estamos hablando de dos aspectos, la digitalización y la sostenibilidad, pero creo que hay una cuestión como el tema de la planificación a largo plazo, el pensamiento estratégico, el alineamiento de la gestión de comunicación con la gestión de organización, etcétera. Es decir, hay una serie de cosas, más allá de que ahora nos hayamos centrado en dos, como es la parte de lo digital y lo sostenibilidad, hay varias cosas que ya estaban.
definidas previamente. Otra cosa es que se aplicaron o no. Desde luego que sí. Justo tú acabas de mencionar el tema de lo estratégico y dentro de tus seminarios, dentro de tus publicaciones, siempre mencionas el tema de lo estratégico. Resulta que hay muchos comunicadores, ¿no? Que pues en base a la organización en donde se vienen desempeñando, ¿no? Tienen de repente más funciones estratégicas y otros comunicadores pues tienen funciones más tácticas. Y a veces pues existe este debate de que pues el comunicador, ¿no? Está sujeto a temas netamente tácticos, tal vez operativos, digamos, ¿no? Y que tal vez deberían tener este valor dentro de las organizaciones para poder hacer cosas más estratégicas, ¿no? O como decías, ¿no? A veces muchos comunicadores pasan tiempo y tiempo desempeñando planes de comunicación, ¿no? O estrategias a mediano, largo plazo. ¿Cuáles serían las recomendaciones y para ti, cuáles serían estas ventajas y desventajas de que un comunicador esté más en lo estratégico o esté más en lo operativo y no de repente en un término medio? Bien, antes que nada quiero hacer siempre que hablamos de temas estratégicos y tácticos, quiero hacer una pequeña aclaración. También está en el libro y varias páginas, pero siempre lo insisto en las charlas que hacemos. Y es, cuando separamos lo estratégico y lo táctico, es importante aclarar que no estamos separando lo importante de lo importante. A veces se habla de lo táctico como lo contrario a lo estratégico, por llamarlo por lo poco importante, ¿no? Entonces, no, yo soy estratégico, ¿no? Porque lo que hago es importante. Y lo primero que tenemos que dar muy claro es que todo lo táctico no está reñido con la importancia. Todo lo táctico es importante, pero no necesariamente es estratégico, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que es relevante dejarlo claro. No estamos hablando de estratégico como importante o como más importante y menos importante. Estamos hablando de una diferenciación entre la gestión a medio y largo plazo, que es la gestión estratégica, y que son las decisiones a medio y largo plazo, que son decisiones de tipo estratégico porque son decisiones que van en perspectiva, es decir, que lo que buscan es tener un scope, es decir, una perspectiva amplia y general del trabajo que hacemos, y que por lo tanto son decisiones y elecciones que hacemos a medio y largo plazo. No tienen que ver tampoco con la planificación. Tú puedes ser un excelente planificador de una campaña de una semana y eso no te hace un estratégico. Una campaña de una semana es una planificación táctica. No, es que nosotros, por ejemplo, en el libro, claro, y seguramente discutirlo con para mí, una planificación anual es una planificación táctica. Es una planificación que implementa un proyecto de medio y largo plazo de manera adecuada. Por lo tanto, es decir, un trabajo anual es un trabajo táctico de una planificación. Para mí, una planificación estratégica es de medio y largo plazo, y por lo tanto, cuando yo defino el mensaje que quiero comunicar, el estilo que quiero comunicar, la forma en que quiero relacionarme con mi público, no es como lo quiero hacer, es cómo quiero hacer desde la organización a medio y largo plazo. Cómo lo pienso en términos de largo plazo, de estabilidad y de perspectiva general. Y esa perspectiva general a 5 años, a 3 años o a 10 años, luego vamos a llamarle y digo muy bien, este año, ¿cómo voy a implementar esto en este 2022? Y dentro de 4 meses, ¿cómo anualizo un tipo de mensaje o de relación para el 2023? Y por supuesto, dentro de cada año, vuelvo a segmentar periodos más concretos, y por campañas más concretas. Pero esto es importante porque el término estratégico se usa para todo. Y sobre todo, se usa como sinónimo de importante. Entonces escuchas, esta nota de prensa es estratégica. No, no es estratégica, es importante. Yo en el libro tengo un eslogan, es el único eslogan que me en el libro, que dice,
todo lo estratégico es importante, pero no todo lo importante es estratégico. Este evento es estratégico. Si es un evento que dura un fin de semana, es importante, es muy importante, es extremadamente importante, pero no es estratégico. Las herramientas de por sí, técnicas, las herramientas de comunicación, son herramientas tácticas, son herramientas de implementación de acción para desarrollar los de tipo estratégicos a medio y largo plazo. Esa es la diferencia, pues, entre qué es lo que uno debe definir como estratégico, ¿no? Y eso es lo que siempre has venido mencionando, desarrollando, ¿no? Y qué bueno que lo hayas aclarado hoy para que los comunicadores, ¿no? Sepan en qué momento, pues, no están apostando por actividades, de repente con un propósito más operativo, tácticas, ¿no? Y otras que, pues, definitivamente va a requerir un poco más de estrategia, ¿no? Qué bueno que lo hayas precisado, Paul, porque sí, de hecho que es necesario. Ahora, como yo había mencionado también, ¿no? En tu última publicación, DIRCOM-MAT, Dirección Estratégica de Comunicación, tú nos ofreces una metodología de trabajo profesional. Quisiera que para aquellas personas que de repente no han podido descargar el libro, ¿no? Y que ahora, conociendo un poco más de ti, lo van a hacer, ¿no? Cuéntanos un poco más acerca de esta forma en la que todo DIRCOM, ¿no? Debe desempeñarse teniendo en cuenta que la realidad de cada comunicador en las organizaciones no es la misma, ¿no? Algunos de repente están solos, ¿no? O tienen un equipo de repente bastante pequeño, otros que de repente tienen inclusive mucho personal a cargo, ¿no? Algunas empresas son más pequeñas, medianas, otras son grandes, incluso pueden delegar responsabilidades a un tercero, a una agencia, por ejemplo. Cuéntanos un poquito acerca más de tu libro. Digamos, a ver, el libro ofrece una metodología de trabajo, ofrece un método, ofrece un sistema para trabajar. El sistema se adapta, el sistema, cada persona, cada DIRCO, cada persona que está en la organización lo tiene que adaptar a su realidad. Yo no se lo puedo adaptar, tendría que escribir un millón de libros, digamos. Entonces, lo que sí es importante aclarar es que esto no tiene que ver con cuánta gente hay en un departamento. Por decirlo de alguna manera, tú deberías hacer planificación estratégica o táctica, perdón, planificación estratégica y táctica, sí. Es igual que lo hagas, tanto tú sola, teniendo 3 personas, teniendo 20 o en el departamento. Tú deberías análisis de la situación, investigación de el impacto que estás teniendo, investigación de lo que estás comunicando, investigación del entorno, sí deberías hacerla. Siendo tú sola, siendo 20 o siendo 500 en el departamento. Por lo tanto, la función de comunicación no se sustenta sobre la cantidad de gente, se sustenta sobre la función que debemos desempeñar. Claro, ¿qué pasa? Si tú estás sola en el departamento, lamentablemente todo, eres la mujer orquesta y haces todas las investigaciones tú sola, haces todas las planificaciones de los públicos tú sola, haces todos los mapas de públicos tú sola, implementas todas las acciones tú sola y todo tú sola. Bueno, claro, seguramente no hay sueldo que justifique todo lo que te tocaría hacer. Pero lo tienes que hacer tú. Pero, digamos, no es que hay un sistema para... No, es que como tú solo solamente se hace una cosa. No, lo lógico, si queremos hacer una planificación, sería incorporar, digamos, planteo, por ejemplo, que hay 5 grandes estrategias en comunicación. Estés tú sola o haya 20 personas, las 5 estrategias habría que plantearlas, ¿no? Más allá de que luego en un equipo o lo tengas que hacer tú sola. Por lo tanto, esto es importante, digamos, que lo tengamos en cuenta, y es la gestión de comunicación se puede hacer, vamos a llamarle, más departamentalizada o segmentada, repartiendo el trabajo entre muchas personas, porque tenemos recursos para personas en un departamento, o lo tenemos que hacer todo junto sola. ¿Por qué? Y bueno, porque no tienes... Indudablemente, cuando
tú estás sola o tienes muy poca gente y muy pocos recursos, vas a tener que, vamos a llamarle, decidir si puedes hacer todo y en qué medida puedes hacer todas, por ejemplo, todas las evaluaciones, todas las mediciones, la planificación de todos los públicos, o si tienes que solo elegir o decidir trabajar con algunas de ellas. Es elegir o seleccionar algunos indicadores, trabajar solo con algunos públicos, pero esto es una decisión que corresponde a cada uno de los departamentos. Esta es una decisión, ¿ves? Esta es una decisión estratégica en términos de largo plazo, no estratégico de importancia. Si nosotros decidimos trabajar solo con una serie de públicos que podemos llegar o los que podemos tener o podemos gestionar, esta es una decisión de largo plazo, porque estamos apostando por una relación con unos públicos y estamos no apostando a otros públicos. Estamos decidiendo dónde invertir los esfuerzos y dónde no invertir tantos esfuerzos, pero no ya para la semana que viene, sino en el medio largo. Por lo tanto, la gestión de, digamos, esa metodología, ese método, ese sistema que yo planteo en el libro, no es para grandes empresas, para medias empresas o para pequeñas, es para cualquier tipo de entidad. Puede ser para una ONG, puede ser para una empresa, puede ser para una institución pública, puede ser para una pequeña empresa o para una gran empresa. Cada comunicador tiene que tomar el modelo y tiene que adaptarlo a su situación. Tiene que decidir y elegir qué toma y qué deja. Esa es, en cierta manera, yo ya hice es el modelo. Ahora, parte que es del DIRCOM, que es hacer su parte y es decir, de todo el modelo, qué tomo, qué hago o qué adapto. Paul, qué interesante lo que dices, ¿no? Porque de hecho, sí, de hecho que nosotros como comunicadores, pues siempre hemos tomado diversos modelos, por ejemplo, cuando hablamos de management, ¿no? También hemos tenido etapas, ¿no? Investigación, planificación, ejecución y evaluación. Y yo más bien lo que diría es que con este DIRCOM, con este libro DIRCOM Map, pues lo que tú dices es fundamental, ¿no? O sea, es el mismo comunicador que en base a la realidad de la empresa, al análisis que ha hecho, y si es que en este caso, como tú dices, ¿no? Todo el tiempo, porque es el único, ¿no? Ha estado viendo temas operativos, en cambio si de repente tiene más apoyo, ¿no? Podría de repente distribuirse mejor las tareas, ¿no? Para que no haya una duplicidad de funciones o para que no se omita nada. Es que podría decir, ¿no? Como tú señalas, voy a tomar esto porque es lo que la empresa va a organizar, o de repente si mi organización, ¿no? Nunca ha hecho una campaña de comunicación, y luego vamos a hablar de esto, puedo tomar este modelo como referencia para poder empezar a hacerlo, ¿no? O de repente, ¿no? Alguna otra sugerencia, ¿no? Dentro de lo que es este modelo que tú has recomendado, ¿no? Y ahí ya queda la tarea como para cada comunicador, ¿no? El libro está ahí, la información está ahí, pues ahora ya es la tarea, la responsabilidad, poder ver qué tomar, ¿no? De repente poco, mucho o todo, ¿no? De libro, ¿no? Para que realmente les sea de mucha ayuda en su organización. Así es. Yo el libro lo comparo en las charlas con una. Esto es como un mapa de navegación. Es decir, es un mapa que dice cómo navegar, de qué manera navegar, pero es un mapa. El que te tiene que subir al barco y navegar eres tú. Si me subo yo al barco, eso no es un libro, eso ya es consultoría. Y esto es decir, la otra, digamos, relación que hago es como un menú. Tú vas a tienes el menú y tienes allá, te dice, muy bien, primer entrante, primer plato, segundo plato, postre, vino, no sé qué, copa y no sé cuánto, muy bien. Y te pone todas las opciones. Pues muy bien, DIRCOM Map es un menú, tienes todas las opciones desplegadas. Ahora bien, tú te tienes que sentar y en función de las ganas de comer que tengas, del calor que haga, de cómo estés, etcétera, etcétera, vas a decidir qué comes de primero, qué comes de segundo, si comes entrante, si comes un solo plato, si comes dos, si tomas vino, Coca-Cola, etcétera. Es decir, de lo que está, es decir, el libro, como muchos otros libros, es esencialmente
un mapa de navegación, es una carta de navegación, pero que indudablemente cada persona, digamos, en su entidad tendrá que gestionarlo de una forma diferente. Y ahí debe estar la parte analítica de cada comunicador. Perfecto. Ahora, quiero recordar a nuestros seguidores y a todo el público que está conectado que pueden ir dejando sus preguntas en los comentarios de esta transmisión. Luego las vamos a ir leyendo. Dentro de los puntos que también señalas en el libro, es acerca de la medición y evaluación, ¿no? Precisamente tú comentas y dices, ¿no? Medir las características relevantes de la identidad organizacional y sus aspectos comunicativos claves. Y también hablas de la interpretación de esos elementos, el diagnóstico, por ejemplo, de la situación de la organización, ¿no? Y me gustaría saber, por ejemplo, ¿no? Si es que hablamos de esta medición, de esta evaluación, ¿no? Como propuesta o como una de las tareas que deberían hacer los comunicadores, ¿qué crees que debería estar pasando o cuál sería la realidad? Porque dentro de lo que es las instituciones públicas, ¿no? Vemos que de repente hay muchas campañas, hay muchas estrategias que de repente no están cumpliendo su objetivo. ¿Tú consideras que realmente esta investigación, esta medición, que en principio no se deberían hacer, no están basadas, no están desarrolladas bajo un correcto diagnóstico, tal vez? Es posible, digamos, no te puedo decir concretamente cómo están las instituciones allí o cómo lo están haciendo cada una. Lo que sí siempre planteamos es que probablemente tiene que haber un diagnóstico previo para poder establecer una estrategia o una acción en relación con una situación, ¿no? Y ese diagnóstico solo puede venir, bueno, el diagnóstico en realidad se puede hacer, se puede hacer investigando previamente, recolectando datos y haciendo el diagnóstico, o te puedes inventar el diagnóstico, digamos, puedes decir, bueno, a mí me parece que, digamos, simplemente por una cuestión. En el ámbito de la comunicación, cada vez insistimos más de que ese diagnóstico previo tiene que venir sustentado en datos, tiene que venir sustentado en información. Entonces, puede ser, efectivamente, como tú dices, que la planificación que se haga no sea correcta, porque indudablemente el diagnóstico no ha sido correcto. Pero también es cierto, para poder decir que la planificación o que la acción que hemos realizado no ha sido la adecuada, hay que medir la posterior para poder establecerlo. Okay. Digamos, para poder decir que algo no ha cumplido el objetivo, primero tenemos que tener definido un objetivo cuantificado. Y luego tenemos que tener una acción cuantificada para poder comparar el objetivo con el resultado y poder decir que no se ha cumplido. Porque si deberíamos tener indicadores de medición. Entonces. Exactamente. Pero, nosotros decimos que queremos comunicar una determinada idea. Para poder decir si esa acción ha sido adecuada o no adecuada, ha sido efectiva o no efectiva, tendremos que medir si esa idea se ha transmitido a los públicos adecuadamente o si esa idea se ha puesto adecuadamente, se ha comunicado adecuadamente en los diferentes soportes. Es decir, hacemos un análisis del desempeño, es decir, si se ha comunicado en los diferentes soportes adecuadamente, y luego un análisis del impacto, es decir, los públicos han recibido efectivamente ese mensaje que queríamos comunicar. Y ahí es donde podemos establecer el nivel, vamos a llamarle de eficacia de la comunicación. Pero todo lo demás es opinática. Y opinática es la ciencia de hablar por hablar. O sea, a mí me parece. Tiene que ser algo real, ¿no? Algo que realmente uno pueda decir, quería lograr esto, utilicé los siguientes indicadores, el resultado es esto. Algo medible. Y esa es la única manera de mostrarle a la dirección de una organización que el dinero que se ha invertido en comunicación y el esfuerzo que se ha invertido en comunicación ha tenido algún tipo de resultado. Sí.
Porque un si poco no, difícil, ¿no? Porque si no son opiniones, no son resultados. Yo creo que yo creo que esta campaña que hicimos funcionó súper bien, a la gente le encantó. Normalmente cuando dices eso, la gente es tu prima, tu amigo, tu hermana, tu padre y tu madre. Suele ser la gente a la que le preguntan, digamos, pero no suelen contar como la gente, digamos, ¿no? Entonces, y fíjate que al final siempre terminamos volviendo a lo mismo. Y toda gestión de comunicación debería tener su evaluación mediante indicadores, mediante métricas, elementos que nos permitan observar observar de manera cuantitativa los resultados y sobre todo para incluso después poder explicarlos en una reunión con el comité de dirección. de acuerdo, Paul, y sobre todo para ver qué de lo que hicimos se puede replicar y qué no deberíamos volver a hacer, ¿no? Porque en base a eso, pues vamos a aprender qué estamos haciendo bien o no. Sí. Ahora, tú habías mencionado un tema, y es algo que me gustaría de repente entrar un poquito más a detalle, ¿no? Acerca de lo que son las campañas de comunicación, ¿no? De repente, para quienes están conectados ahorita, no todos hemos tenido de repente la experiencia de participar en una campaña de comunicación. Sabemos que algunas campañas de comunicación tienen de repente como foco principal al público interno, otras al público externo, ¿no? Pero al final, todos dentro de lo que es el libro hablas acerca de las campañas de comunicación. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo saber, ¿no? ¿Cómo los comunicadores deberíamos saber o en qué momento deberíamos proponer la realización de una campaña, ¿no? Y cómo saber si realmente esta campaña, ¿no? podría ayudar al cumplimiento de los objetivos de la empresa. ¿Cómo podríamos realmente decir lo que tú decías, ¿no? A la gerencia, a la alta dirección, oye, ¿sabes qué? Hay este problema y creo que la solución o una forma de hacerlo sería con esta campaña. Ya lo has dicho tú, no hay otra manera de decirlo. Digamos, mira, hemos encontrado, tú lo acabas de decir, hemos encontrado un problema, hemos encontrado una situación y creemos que con esta comunicación se va a solucionar. Pero indudablemente no puedes demostrar resultados hasta que no haces la campaña. Por lo tanto, si alguien quiere que le demuestre que la campaña va a tener éxito, no se lo puedes demostrar. Solo se lo puedes demostrar después. Antes no. ¿Cómo justificar entonces la realización de una campaña, ¿no? Porque para un gerente general, por ejemplo, tú le vas a una campaña, lo primero que te va a decir, ¿cuánto dinero, ¿no? ¿Cuánto necesitas? ¿Cuándo va a ser el retorno de inversión, ¿no? ¿Me garantizas? Como que es una pregunta obligatoria y al mismo tiempo la presión que uno tiene como comunicador es definitivamente decir sí, ¿no? Te garantizo que... Sí, no te preocupes. ¿Cuánto quieres? ¿Un 20% de retorno sobre el vale, perfecto. No hay problema. Es decir, digamos, tú puedes hacer una visión del posible resultado que eso puede tener. Puedes hacer una previsión optimista, una previsión pesimista y una posible previsión media. Pero, ¿tú conoces a algún director general que le asegure a los accionistas que van a tener un aumento de la acción del 20%? Yo no conozco a ninguno. Difícil. Es decir, ¿cómo vas a garantizar? Mira, a mí me ha pasado cuando estaba como líder con una empresa que venía a la agencia de publicidad y me decía, Paul, no, con esta campaña no te preocupes, vamos a lograr las ventas un 5%. Y yo le decía, estupendo. Si aumentamos el 5% de las ventas, como tú dices con esta campaña, compras la campaña. Y si no lo logramos, no compras. ¿Te parece bien? Y me decían, no, pues mira, que nosotros tuvimos que hacer un trabajo. Tú no estás seguro, no me estás diciendo que estás seguro de que vamos a aumentar un 5%. Pues muy bien, si estás seguro,
¿vas a cobrar que aumentamos el 5%? No cobras. Y ninguno aceptó. Lo cual es lógico, porque hay muchísimas circunstancias que pueden llevar a que algo que tú has planificado no funcione. Ujú. Entonces, tú indudablemente, para poder proponerle algo al sector general, tienes que hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico está basado en una información mínimamente fiable, en el cual tú haces una evaluación y le dices a un director general o a tu jefe o quien sea, mira, esta es la situación, tenemos esta es la información, ¿Mm? Y para solucionar este problema o para aprovechar esta oportunidad, deberíamos hacer una campaña, deberíamos hacer esta comunicación, deberíamos planificar esto y desarrollarlo de esta manera. Y si hacemos esto, y lo hacemos más o menos en estas condiciones, digamos, podríamos llegar a una situación optimista de esto, en una situación que de hecho lo marcas como dentro de los objetivos de una campaña o dentro de un plan. Tú vas a decir, quiero mejorar mi notoriedad, en esta campaña voy a intentar mejorar mi notoriedad en un 15% en este público. Quiero lograr mejora de mi reputación en estos atributos en un 10% en un año, etcétera. Esos son objetivos que te marcas. No es algo seguro que vas a conseguir. De hecho, cuando terminas la campaña, se supone que vas a hacer una evaluación, vas a hacer una valoración y vas a ver cuánto has alcanzado de eso que habías propuesto. Pues muy bien, y ahí es donde, ¿en qué medida eso yo le llamo el grado de concordancia? Hacemos la valoración final, digamos, de la evaluación, es el grado de concordancia entre el objetivo que habíamos marcado y los resultados que hemos obtenido. Ya te digo, yo eso lo denomino concordancia. ¿Por qué? Porque vemos en qué medida se ha cumplido aquello que nosotros habíamos planificado. Si hemos logrado aquello que hemos planificado, si lo hemos logrado al 100%, al 80% o al 120%. Ajá. Lo cual se Entonces, ¿qué supone tan que nos puede importante? permitir Ujú. incluso darnos cuenta que igual estamos haciendo acciones que no sirven para nada. Es más, incluso llegamos a la conclusión, luego de hacer una gran campaña y un gran trabajo de comunicación, ¿no? Y medimos y vemos que no ha cambiado nada ni hemos hecho nada. Y llegamos entonces a la conclusión de que este departamento de comunicación no aporta nada y no sirve para nada. Y por lo tanto, entonces, no me extraña que haya muchos que no quieren ir, porque claro, se están jugando el sueldo. Y si resulta que mito, y la medición me dice que lo mío no aporta nada. Porque claro, para poder demostrar tu aportación, tienes que medirlo. ¿Y qué pasa si? Yo recuerdo una vez en Argentina, un que me dijo, "Paul, es que nosotros estamos haciendo prensa, hacemos acciones de prensa, y resulta que todas las acciones de prensa que hacíamos, ninguna de ellas generaba ni comentarios positivos, ni generaba ventas, ni generaba visitas al negocio, bueno, etcétera. O sea, no generaba nada. Y yo le dije, digo, mira, ya tienes un buen resultado. La acción de prensa a ti no te sirve para nada. Elimínala y invierte ese dinero en otra cosa que sea más rentable. Hay que dejar de hacer relaciones con la prensa, en mi caso, y resulta que hay que hacer organización de eventos, porque igual los eventos sí que funcionan y tienen un retorno, o hay que hacer comunicación digital o lo que sea. Bueno, me imagino que simplemente era un caso que sucedió. Muy bien, ¿qué puede pasar? Puede pasar que demostremos que no sirve para nada. Ah, Y esto, qué dilema. Claro, la pasamos diciendo lo importante de la comunicación, lo mucho que aportamos a la organización, pero claro, hay que demostrarlo. Paul, lo que mencionas es netamente
cómo el mismo comunicador, ¿no? Tiene que estar atento a lo que hace, ¿no? Si bien es cierto, uno mismo determina los objetivos, ¿no? Que quiere para de repente un plan de comunicación, para una campaña, o de repente si es que está haciendo actividades más a corto plazo, ¿no? Cosas puntuales, ¿no? Saber por qué Perdona, estoy perdona, haciendo esto. una cosa que ahora, por lo que acabas de decir, me vino a la cabeza. Fíjate, Yo le digo a mis yo le estudiantes, digo a mis estudiantes en las clases de, en las clases de campañas, de campañas, eh, eh, ¿cómo puedes ¿cómo puedes escribir un objetivo escribir un objetivo de una campaña de una campaña si no has medido si no has medido obviamente y no has y diagnosticado? no has diagnosticado? Por ejemplo, ¿cómo Por puedes ejemplo, plantearme ¿cómo tú una puedes campaña plantear de una campaña de voy a mejorar la voy a mejorar reputación la reputación si no sabes la si reputación? no sabes la reputación? Si es mala, buena. Es decir, tú no puedes, Es decir, tú no puedes, tú si te planteas como si te objetivo planteas como mejorar la objetivo reputación, mejorar la significa que la reputación, reputación significa que es la reputación mala o es no es mala buena. o no es Eso buena. la quieres Por mejorar, eso la quieres mejorar, ¿sí? ¿sí? Sí. Muy bien. Muy bien. Los exámenes en Los Perú, exámenes en Perú, ¿cuál es la calificación ¿cuál es la máxima que pueden sacar? máxima que pueden ¿Qué nota sacar? máxima? ¿Qué nota máxima? ¿Un 10, un Un 20? ¿Un 20. 10, un 20, 20. Un 20. un 20? Bueno, si tú te sacas un Bueno, si tú 20 te del sacas un examen, 20 del examen, para el siguiente para el examen, te siguiente examen, planteas, te voy a planteas, mejorar voy mi a calificación. mejorar mi calificación. Mantenerla, 20. Ah, ¿ves? Ah, ¿Verdad ¿verdad que si te sacas un que si 20, te sacas un tu 20, objetivo solo puede ser objetivo solo mantenerla, puede ser mantenerlo? no puede ser No mejorarla. puede ser mejorarlo. No te puedes sacar un No 21. te puedes sacar un No hay un 21. profe que te No hay ponga un un profe 21. que te ponga un 21. No. Pues con los objetivos Pues es con los exactamente objetivos lo es mismo. exactamente lo mismo. Imagínate que tú tienes una Imagínate que tú reputación tienes de una 20, reputación de vas a 20, mejorar, vas si a no te vas a mejorar, sacar un si no te 21 vas en a sacar un reputación. 21 en reputación. Por lo tanto, Por lo tanto, mi primera mi pregunta es, primera pregunta es, ¿cómo puedes ¿cómo puedes hacer, hacer, cómo puedes cómo escribir puedes los escribir objetivos los objetivos de una Ujú. de campaña, una de una campaña, acción o de de lo una que sea, acción o de lo que sea, si no sabes si no sabes exactamente cuál es la exactamente situación en cuál la es que la estás ahora? situación en la que estás ahora? No va a ser muy coherente. Debe haber un previo Claro, diagnóstico. Claro, por supuesto que te puedes por supuesto plantear que te puedes objetivos, puedes plantear plantear objetivos, puedes objetivos plantear totalmente objetivos irrelevantes. totalmente irrelevantes. Por ejemplo, tú puedes Por decir, ejemplo, tú puedes decir, eh, es decir, voy quiero es decir, quiero lograr lograr 60 likes 60 en likes este post. en este post. Ahí no necesitas Ahí hacer no ningún necesitas estudio hacer previo, ningún estudio puedes previo, puedes hacer un hacer diagnóstico previo, un digamos, diagnóstico previo, digamos, para decir que quieres para decir lograr que quieres muchos lograr likes o que muchos quieres lograr likes o que muchos quieres lograr comments o lo que muchos sea, comments o lo no, que sea, pero pero digamos, eso es, digamos, eso es en términos de en términos planificación de comunicativa es planificación comunicativa irrelevante. es irrelevante. Ujú. Entonces aquí vemos que el comunicador de por sí va a tener que realizar un trabajo bastante articulado, ¿no? Desde tener este tiempo para poder observar, para poder hacer un diagnóstico, de repente hacer una investigación más a profundidad, después definir, ¿no? La parte de la planificación, ejecutarlo, ¿no? De la mejor forma, ¿no? Con los recursos, con los medios, ¿no? Adecuados y posteriormente evaluarlo. ¿Qué tan importante hoy en día es mantener esto, ¿no? Porque si no, realmente los resultados no serían los más deseados, ¿no? Acorde a lo que un No, es comunicador que definitivamente tiene que el problema es que dar El cuenta. problema es que terminamos planteando planteando objetivos que no son objetivos objetivos. que no son objetivos. Sí. Es decir, los que no Es decir, investigan los que no investigan no plantean no objetivos, plantean objetivos, plantean acciones plantean en forma de acciones en objetivos. forma de objetivos. Como alguien les dijo Como que alguien les todo dijo objetivo que tiene que todo empezar con objetivo un tiene que verbo, empezar con un verbo, entonces dicen, entonces dicen, objetivo número uno, objetivo número uno, hacer 20 hacer 20 publicaciones este mes en publicaciones este Instagram. mes en Instagram. Eso no es un objetivo. Eso no es un objetivo. Ah, ¿cómo que no? Si Ah, empieza con ¿cómo un que no? Si verbo. empieza con un Sí, verbo. hay muchas Sí, cosas que hay empiezan con muchas un cosas que verbo empiezan con un y no verbo son un y no objetivo. son un objetivo. De hecho, De hecho, digamos, casi digamos, todo empieza con un casi verbo todo y no es empieza un con un objetivo. verbo y no es un objetivo. Hacer 20 Hacer publicaciones 20 en publicaciones en Twitter, Twitter, la cuenta corporativa, cuenta eso no es corporativa, un eso objetivo. no es un objetivo. Ni siquiera hacer 1000, Ni siquiera hacer 1000. 5000. Eso no es un objetivo, eso Eso es no es un una acción. objetivo, eso Es el desarrollo de una es el acción. desarrollo de una acción. Y este es Y otro de este los es grandes otro de los problemas que grandes uno se problemas encuentra que uno se muchas veces encuentra muchas cuando veces uno
va a mirar planes de comunicación, campañas de comunicación. Agarra el plan de comunicación y dice, uy, pero estos no son objetivos, estos son acciones. Cuando tú planteas lo que vas a hacer tú, esos no son objetivos, esos son acciones, técnicas, herramientas. Un objetivo es lo que tú quieres lograr en el público. El impacto que quieres generar. Exactamente. O sea, tú puedes decir, tu objetivo puede ser, quiero que me amen. Ellos, el público, la comunidad que está en Twitter. Eso sí que es un objetivo. Que ellos hagan algo. Quiero que hagan, que me amen. Quiero que piensen algo, quiero que conozcan. Eso es un objetivo. No está totalmente definido porque se dan otra serie de cosas, pero decir que voy a hacer tantos tweets, voy a colgar tantas cosas, voy a colgar unos posts muy divertidos, voy a poner un video de no sé qué, etcétera, etcétera. Eso es un cúmulo de acciones, no son opciones. Y muchas veces nos encontramos, y no solamente en los estudios, también en muchos programas profesionales, que los objetivos no están planteados como objetivos, sino que son acciones. Claro, como no has investigado nada y no sabes cómo has diagnosticado nada, pues claro, no planteas objetivos, no planteas acciones que vas a hacer. Y ahí pues viene el problema, porque al final no se va a poder decir si se logró algo que no estuvo bien definido. Efectivamente, porque luego te un informe de resultados que le muestras a tu jefe diciéndole, hicimos 20 posts en Twitter, hicimos 50 posts en Instagram, tuvimos 30 likes en Instagram, tuvimos 100 comentarios en Twitter. Y el director general te va a decir, ha servido para mejorar la reputación, ha servido para que vendamos más, ha servido para que nos amen, ha servido para transmitir nuestra identidad, ha servido para qué diablos ha servido tener 100 likes en el comentario. Tanto tiempo, tanto esfuerzo, ¿no? ¿Para qué? Claro, si hacemos eso, luego nos quejamos de que no nos hacen caso, de que no nos quieren dar presupuestos. Bueno, toda la razón del mundo si no nos dan presupuesto. Es que yo, si fuera el director, lo mismo. Claro, tiene que haber definitivamente un trabajo articulado, ¿no? Para que realmente lo que uno empieza a hacer, pues, mantenga la continuidad. Es parte de lo que un comunicador, ¿no? O lo que un buen comunicador debería empezar a hacer. Ahora, ya estamos llegando por a la parte final, ¿no? Tengo acá una pregunta del público, sí, te la voy a hacer llegar. Es una pregunta un poco más en base a tu experiencia, ¿no? Tú habiendo ya tenido 3 libros, teniendo varios artículos, varias publicaciones, cuéntanos un poquito más, cuál fue tu principal motivación para poder redactar este último libro, Ir con Más? Tu motivación. En este caso, una motivación, normalmente los libros míos tienen una motivación de explicar algunas cosas que yo creo. Es decir, no solamente, sino todos los demás han sido básicamente, digamos, querer explicarle a los demás cuál es mi punto de vista, cuál es el branding corporativo, cuál es mi punto de vista sobre este tema, planificación estratégica, y en el tema de DIRCOM-MAP, exactamente lo mismo. Es decir, a mí los libros me sirven para reflexión teórica, si todos mis libros tienen reflexión teórica y conceptual, y luego para hacer un planteamiento de cómo creo yo, sustentado en autores y en bibliografía, sustentado en gente que ha trabajado y que ha reflexionado, pues lo que hago es plantear cómo se debería trabajar en la gestión de comunicación, concretamente en este último de DIRCOM-MAP, cómo se tiene que planificar estratégicamente la gestión de comunicación en una organización. Es decir, la motivación esencial siempre ha sido como poner sobre papel y compartir o poner sobre papel y explicar, digamos, cuál es un poco el punto de vista que yo tengo sobre algunos temas, en este caso planificación de comunicación o branding de valor.
Perfecto. Yo tuve la oportunidad, Paul, de estar en tu presentación del libro, ¿no? Y definitivamente lo recomiendo porque en este último libro, pues de manera ilustrativa, ¿no? Uno automáticamente puede decir, esto es lo que quiero empezar, ¿no? De hecho, que cada profesional, ¿no? Va a empezar en el orden, ¿no? Pero como dices, ¿no? De repente, luego de haberlo leído, uno dice, ok, me quiero enfocar en este punto porque creo que es lo más conveniente para mi organización, lo voy a poder hacer. Ahora, ya para ir terminando, ¿no? Cuéntanos, por favor, cómo podemos seguir aprendiendo de ti, ¿no? ¿Cuáles van a ser tus próximos cursos, talleres? De repente por ahí vienes a Perú, de repente todavía vas a trabajar virtualmente. Cuéntanos un poquito más para seguir aprendiendo. Bien, pues ahora lo más inmediato es un seminario taller que vamos a dedicarlo virtualmente, que lo vamos a hacer el 15 y 16 de julio. Y es un seminario que será virtual y además para un grupo reducido de gente. Estamos pensando en unas 25 personas. Creo que finalmente lo vamos a tener que ampliar a 30 o a 35 porque prácticamente en 3 días hemos tenido una avalancha de gente pidiendo información y conexiones. Y básicamente este seminario que vamos a hacer online, que es un poco explicar la metodología DIRCOM, explicar un poco este mapa de navegación, y también lo que vamos a hacer es, hemos creado una guía de diagnóstico. Es decir, hemos diseñado una guía para que cada uno de los diferentes temas o de los que tratamos en el mapa puedan checarse en la organización. Es decir, si nosotros decimos, muy bien, hay que hacer un análisis de situación del impacto comunicativo, es decir, qué piensan los públicos de nosotros. Entonces, en esa checklist que hemos diseñado para ese curso, lo que vamos a hacer es, vamos a darle una serie de preguntas para que puedan decir, bueno, muy bien, ¿estamos evaluando la notoriedad? Sí, no, está en proceso, la estamos desarrollando, ya está desarrollada, ya tenemos resultados. ¿Has evaluado la reputación? Sí, no, está en proceso. Hemos desarrollado para cada uno, en la parte de esta que hablamos antes de estratégico y lo táctico, también hemos establecido una serie de preguntas. Bueno, muy bien. El departamento está diseñando planes a este nivel, está diseñando planes a largo plazo, está diseñando campañas a corto plazo, está en un determinado nivel jerárquico de la organización, etcétera. Entonces, todo esto son como una serie de preguntas que conforman una guía para aplicar DIRCOM, por decirlo de alguna manera, trabajar cada uno de los diferentes aspectos del plan de DIRCOM. Y lo que vamos a hacer, como te decía, es hacer un seminario. Si puedo hacer la publicidad gratuita, pues la información sobre el seminario, está en la página web de MAP. DIRCOMMAP.com. En DIRCOMMAP.com hay una pestaña, hay un apartado que se llama capacitación, y ahí está toda la información sobre el seminario para que estén interesados en este tema. Creo que es un poco la dinámica que también me he aplicado yo a la hora de hacer DIRCOMMAP y a la hora de hacer DIRCOMMAP, y es hacer un modelo de trabajo y luego ir elaborando, llamarle, guías, checklists, elaborando herramientas que la gente de comunicación, que la persona de comunicación de empresa pueda aplicar para chequear, para evaluar los diferentes aspectos los están desarrollando o no desarrollando. De cierta manera, lo que te da es cuál es el estado de situación en la que estás en el área de comunicación. Buenísimo, Paul, te felicito porque a veces sí, nosotros como comunicadores necesitamos esa ayuda, esa guía, ¿no? Esa parte metodológica, y qué mejor que con esta guía de diagnóstico. Entonces nos decías el día 15 y 16 de julio, ¿verdad? Exactamente, 15 y 16 de julio online. 15 es viernes por la tarde, de Perú, no recuerdo exactamente, pero es entre las 2 o la tarde y las 7 de la tarde, y sábado por la mañana. Ok, una maratón, pero vale la pena. Sí, son 8 horas, es decir, son 8 horas porque la idea es la metodología, explicar el proceso de trabajo, explicar los diferentes pasos,
y cada vez que explicamos un paso, explicar las preguntas y trabajar la, la guía de diagnóstico que corresponde a ese paso, digamos, ¿no? Es como una articulación, vamos a llamarle, la parte del concepto, la parte de la idea y la parte del diagnóstico de la situación en la organización. Buenísimo, entonces ya saben, pueden ingresar a la página www.dirconmat.com y ahí van a poder encontrar toda la información y sobre todo para que puedan inscribirse. Lo bueno va a ser también que al terminar el curso, ¿no? Este seminario van a poder aplicarlo en sus diferentes organizaciones. Paul, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por siempre estar con Feedback, Comunicación Empresarial, un programa educativo para comunicadores. Sí, espero poderte tener como invitado nuevamente para poder seguir compartiendo un poquito más acerca de tus experiencias, conocimientos y todo lo que vienes realizando también en el mundo académico. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Y no lo he dicho, pero espero en un futuro próximo poder hacer un paso por Perú, hacer algún seminario de tipo presencial. No lo descarto, pero bueno, por ahora nos tendremos que seguir charlando, haciendo estos conversatorios y estas charlas de manera virtual. Muchísimas gracias a vosotros, Cindy, por la invitación. Y bueno, ya nos encontraremos en otra oportunidad para seguir charlando. Claro que sí, vamos a compartir ahora este curso que vas a dar para que el público también pueda tener la información a la mano. Gracias, Paul. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós. Gracias. Amigos, quiero recordarles que ustedes pueden revisar este tipo de información en nuestras redes sociales. Como les había mencionado, estamos en Facebook, en Instagram, precisamente ustedes están ahorita conectados, también en LinkedIn, también en Twitter, en nuestro canal de YouTube tienen toda la información. Y les recuerdo que si ustedes están interesados en obtener una certificación por su participación en este evento, pueden escribirnos, enviarnos un correíto a feedback.comoempresarial@gmail.com con el asunto certificado para que nuestro equipo de comunicaciones pueda facilitarles toda la información que necesitan. Quiero agradecer nuevamente a todos los que están conectados porque nosotros somos un equipo de comunicadores que venimos generando esta información de valor para cada uno de nosotros como comunicadores, ya sea porque estamos trabajando en ámbito de repente del periodismo, de las relaciones públicas, de la comunicación audiovisual, comunicación y marketing, comunicación audiovisual, y definitivamente es información que todo comunicador debe saber. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Chao.